invitar a María Cecilia aquí. Hola, feliz año, Laurita. Hola, hermana. Ay, ahí está. Te mandé ya la invitación. A ver si, que tú seguro que eres más experta en esto que yo. Ay, qué hermosa. Te veo muy guapa, pero no te oigo. ¿Tú a mí no me oyes? Ahora sí, ahora sí. Yo ahora también. Era como que no había empezado un poco el tema audio, como que todavía no lo tenía muy claro. ¿Qué tal Hola, estás? hermosa. Pero allí es verano, madre mía. No, que va, que vas. Nada, no, no. La verdad está frío, la verdad está frío. Está un poco como unos, no sé, 13 grados o así. Y bueno, aquí ya es frío 13 grados. Frío. Pero, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo vas Pues en el mira, día? me he puesto así con tus águilas, con esto así de cuero, porque tú eres puro rock and roll y, y para nuestro encuentro, pues me ¿Cómo es? apetecía Qué, mi qué bella. bueno, qué bueno verte, amiga hermosa. ¿Qué tal empiezas el año? Hola. Pues podemos, y un tercer invitado. El año lo empiezo genial. Ya he vuelto a mi casa, que tenía yo ganas de volver un poco a mi hogar, aunque ya sabes tú que en el rompido soy muy feliz, así que muy recargada, Pero amiga. estás ahora mismo en Sevilla. Volví hoy del rompido, sí, sí. Ah, mira qué Pero maravilla. muy a gusto, muy recargadita y ya sabes, el mar siempre, siempre viene bien. Maravilloso. Hemos tenido ¿Y un tú poco qué de tal en problemas con la comunicación porque yo pensé que había 7 horas de diferencia, pero hay 6 horas de diferencia. Porque Ya, normalmente las 7 horas de diferencia, como te contaba, es en el verano. Y pues porque hay más horas de luz, ¿no? Pero ahora realmente son solo 6 horas de bueno, diferencia. yo creo que se han enterado porque lo has dicho con un poco de tiempo y si no, pues en diferido lo verán en mi perfil y tú lo puedes compartir y sin problema. A mí la mayoría Fantástico. de la gente me ve después, o sea, no me ve en directo, me ven después cuando les viene bien y cuando les apetece, claro, y que me hace mucha ilusión hablar contigo. Ella, bueno, vamos a presentar, o sea, a presentar, aunque ella no hace falta que la presenten, porque bueno, es bastante conocida en su país y también en el mío, en España, es donde la conocí yo, en Madrid. Ahora comentaremos cómo fue ese mágico encuentro, pero bueno, ella es una actriz muy reconocida. En todo caso, me tendría que presentar yo a tus contactos. Eh, yo estoy haciendo estos directos un poco pues porque me interesa compartir, me interesa que nos entreguemos, que entregarme en este caso y hablar de, pues de la psique humana, de las emociones, de lo que a mí me interesa y me incumbe. Y bueno, pues no es casual que haya invitado a María porque aparte de amiga, bueno, pues yo conozco a más personas en el mundo de la interpretación y me acuerdo que cuando la conocí a ella, le dije, joé,
en realidad creo que se podría trabajar juntos, ¿no? Los psicólogos y los actores deberíamos trabajar juntos. Entonces yo siempre le comenté esa idea, me parecía muy bonito. Ella también me dijo que para ella también era muy necesario, que para prepararse el personaje había que hacer un trabajo psicológico brutal, que ya nos comentará luego. Entonces, bueno, pues por eso te he pedido esto, porque me apetecía que tanto tus eh, seguidores como los míos pues puedan ver los paralelismos maravillosos que hay entre tu trabajo y el mío. Me parece genial, claro Y que sí, me parece súper pertinente además. Pues fíjate que una de las cosas que más un poco le agradezco a la vida, mi hermano es psicólogo, él es el doctor en psicología y es una persona a la que frecuentemente consulto cuando voy a preparar un personaje que necesita una dimensión psicológica, que también está cool como contarle a la gente que todos los personajes no se trabajan de la misma manera, ni todas las producciones, ni los géneros, ¿no? Porque también cuando uno empieza a trabajar un proyecto, pues lo primero es darte cuenta qué clase de proyecto y qué clase de personaje estás haciendo, cuáles son los requerimientos o cuál es como la dimensión que necesita el director sobre tu trabajo. Entonces, evidentemente, si uno está hablando de comedia o estás hablando de un drama, la manera en la que te preparas es muy distinta, sobre todo porque los proyectos, por ejemplo, un proyecto mucho más cómico, mucho más cotidiano, pues está siempre más construido el personaje o lo que tú haces desde la fuera del personaje, desde unas características que tiene que ver mucho más con calidades que están relacionadas con el ritmo de los personajes, con el ritmo de los diálogos. Tiene que ver mucho con cómo están hechas las estructuras narrativas o las estructuras de cada escena, ¿no? Cómo es el planteamiento de dirección. Entonces, desde esa clase, digamos, podría ponerlo en un ejemplo claro basado en lo que he estado haciendo los últimos meses después de que abrimos y que la industria audiovisual empezó en marcha. He hecho 2 o 3 proyectos que tienen una dimensión muy distinta, ¿no? Digamos, el primero es la segunda temporada de una comedia que se llama Chichipatos, que es una palabra muy coloquial colombiana que es un poco un equivalente en España con algo que es, a ver, ¿qué podría ser un chichipato? Mm, voy a pensarlo y lo voy desarrollando, pero esta es una vale, comedia en donde, por ejemplo, los personajes están muy construidos desde la afuera y la necesidad que tiene el personaje de relacionarse con los otros básicamente está en la rapidez del diálogo, en que las escenas casi que a veces empiezan donde empieza el diálogo y terminan donde termina el diálogo, entonces hay demasiada información y en ese aspecto, las dimensiones psicológicas o las capas que uno podría buscar son mucho menos profundas. Está muy construido desde la afuera, desde un arquetipo, lo cual también tiene que ver mucho con el sitcom, la comedia se juega mucho más así, digamos, es más un juego escénico en donde la acción y reacción es casi que algo necesario e inminente. Luego pasé, por ejemplo, de ese proyecto, que un poco como para que la gente lo vea, porque, digamos, las personas siempre piensan desde afuera que el trabajo de la interpretación es siempre un poco el mismo, o siempre tiene una dimensión profunda, o siempre te vas a la casa y no puedes salir del personaje, o siempre tienes que hacer investigación. No, es dependiendo mucho del género de lo que estés haciendo. Bueno, al menos desde mi punto de vista, habrá otras personas que tengan otra técnica o que tengan otra aproximación hacia el trabajo de lo que hacen. Pero digamos que sí que hay personajes que necesitan mucho más investigación. El caso, por ejemplo, de lo que estoy haciendo ahora mismo, por lo cual tampoco pude como salir de la ciudad, porque desde que la pandemia, digamos, nos permitió a la industria del audiovisual empezar a trabajar, pues no se puede parar, porque hay un temor de que vuelvan a cerrar, entonces hay que generar contenido y ahora mismo el contenido de las plataformas, de los audiovisuales, pues realmente se está volviendo uno de los pocos sitios de entretenimiento que tiene la gente para dispersarse en medio de todos estos cierres mundiales que tenemos debido a la emergencia del COVID-19. Entonces, está sirviendo mucho tu trabajo. O sea, es que
ahora mismo más que nunca todo lo que yo imagino, todo lo que es que no es solo entretenimiento. Bueno, luego te comentaré por qué estoy enamorada yo de tu profesión, pero eso más Pues adelante. fíjate que yo creo que esto te puede interesar un poquito. Imagínate que estoy haciendo ahora un proyecto que es realmente una idea inicial de Disney, que en Latinoamérica Disney Plus o sus canales están, se rigen desde Argentina. Y lo que estoy haciendo ahora sí es un personaje que tiene una dimensión mucho más profunda, que necesita otra clase de estudio para el que he tenido que hacer algunas entrevistas, y que es un tema muy controversial y que creo que un tanto educativo, y es una serie sobre feminicidios, que además la violencia intrafamiliar, la violencia de género se ha incrementado muchísimo durante la pandemia también, ¿no? Digamos, por esta situación tan extraña que es de repente, de repente convivir 24/7 en relaciones disfuncionales, en Hombre, situaciones que no son, poder escapar. exacto, no poder tener otros espacios ha generado que la violencia dentro de los hogares se incremente. Entonces, puntualmente, paralelo, creo, se están haciendo una serie sobre feminicidios en Chile, en Argentina, en México y en Colombia. Y esta es una estructura que son 10 capítulos con 10 casos distintos, en donde hay un buffet de una mujer que es abogada que trabaja estos casos. Y la verdad, cuando me comentaron el proyecto y cuando pude, digamos, empezar a hacer este proyecto, es un personaje, es una chica que es periodista, trabaja con su voz, trabaja en la radio y su expareja le hace un atentado, ¿no? Digamos, pues, está muy obsesionado y le hace un atentado y no quiere como que ella tenga otra vida sin él. Y al tratar de cortarle la cara para marcarla, que esto es un tipo de violencia que además tristemente se ha visto mucho en casos, ¿no? Le corta la garganta, le corta la voz y tiene todo un proceso donde en este caso en particular lo duro no solamente es el ataque, sino el proceso psicológico que empieza a vivir el personaje después. Porque tenemos también, lastimosamente, al parecer, unos sistemas judiciales o unas leyes que protegen muy poco todos estos casos de feminicidios. Entonces, en la historia de esta mujer, que es una ficción que parte a través de un caso real, como todas las historias de esta serie, pues la chica al año que su expareja ya ha terminado su condena, ella todavía no ha podido rehacer su vida. Entonces es como todo ese viaje psicológico de alguien que trata de recobrar la confianza, el miedo de salir a la calle, el miedo de sentirse otra vez en la posibilidad de que pueda ser atacada. Entonces, por ejemplo, un personaje así sí necesita una dimensión psicológica distinta, ¿no? Sobre todo porque la dirección es distinta, lo que te piden es distinto y el personaje sí que tiene muchas capas. No solamente pasa en lo que dice, pasa en lo que piensa, pasa en sus momentos de soledad, en donde se siente un poco más segura. Entonces ahí sí es mucho más pertinente hacer un trabajo de campo, conversar con personas que hayan sufrido de cierta clase de violencia o psicológica o física. Pues es importante leer estadísticas, leer cuál es la responsabilidad tanto social como el proyecto. O sea, para mí es muy triste, yo detesto como que no tengo en mi corazón ningún sitio para ninguna clase de violencia. Trato en mi cotidianidad de no tenerla, incluso verbalmente o en mi trato cotidiano con las personas, ¿no? Ninguna violencia psicológica, pero tenemos una herencia muy fuerte y muy grande, y mucho más en nuestros países latinoamericanos. Y, y es ahí cuando me parece que un proyecto así se puede volver como importante a nivel educativo para una sociedad que no es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, por medio de al menos productos audiovisuales, porque somos una cultura y somos una civilización muy audiovisual, pues podemos llegar a sentir, ¿no? Y podemos llegar a tener un tipo de conciencia. Si bien no la tenemos por nuestra herencia de lo que nos han educado, al menos viendo este tipo de información que además es muy cruda y está hecha desde un lado bastante crudo, podemos tener cierta empatía con todo el tema de los casos de violencia, aunque no lo tengamos cerca, ¿no? En nuestras familias, Total. en nuestros contextos.
Precisamente te iba a comentar, cuando he pensado el por qué, pues eso, por qué quería hacer este directo contigo, por qué me gusta tanto tu trabajo, por qué conecté tanto contigo, porque voy a hacer este pequeño inciso sin entrar en detalles. Yo sé que tú, María, en tus redes, pues te sales bailando, o sea, quiero decir que también muestras a tu lado humano, si no, no me atrevería a decir que pues el cariño que te tengo y todo esto sería todo como mucho más recto. Yo la adoro, además es que nos conocimos en Madrid por un grupo de amigos actores, míos y de ella, y fue una conexión brutal desde el principio porque, mira, yo precisamente estoy haciendo esto, María, por eso, porque yo he tenido siempre un conflicto, ya lo he comentado en directos anteriores, con trabajar en lo global, en lo social. Es como que yo trabajo de manera mucho más individual, como psicóloga que soy, eh, y me está pidiendo la vida que lo haga más a nivel global, ¿no? Por eso estoy haciendo esto y además de forma audiovisual, porque está visto que es lo que más llega, como tú dices. Y tú, pues desde que te conocí, es esa manera o sea, de llegar a mucha gente, además desde una manera, o sea, a mí lo que ya he dicho en varias ocasiones, lo que me echa para atrás de los colectivos es que muchas veces generan mucha violencia, mucho odio, amo esto y odio lo de enfrente, etc, etc, lo he comentado en otros directos, pero contigo yo veía que no, digo, esta mujer, aparte de por su oficio, también por su persona, es capaz de llegar a muchas personas, no una ni dos, que mi trabajo es más individual, y lo hace sin ningún tipo de, pues eso, ni de violencia, ni de ataque a lo distinto, ni de, o sea, entonces por eso admiro también tanto tu profesión, porque tu profesión toca a muchísima gente por una sola persona. O sea, una sola persona es capaz de emocionar y de crear verdad en miles y miles de personas. O sea, me parece alucinante. O sea, me parece que a nivel terapéutico se debería de integrar más la interpretación también, Claro. porque es que es maravilloso. Es verdad que es muy bonito lo que tú dices porque sí que el trabajo nuestro, en general, de la profesión, de esta profesión, pues además de otras profesiones artísticas, porque yo sí considero, evidentemente, lo que nosotros hacemos tiene que ver mucho con el entretenimiento, pero también tiene otro lado que tiene que ver mucho con cosas más sensibles, que están más relacionadas a campos del arte, ¿no? Sobre todo dependiendo de los medios en los que te expreses o los medios en los que investigues o en los que pongas tu trabajo a beneficio de, ¿no? Pero sí, es verdad que tiene muchísima repercusión porque es un trabajo popular, ¿no? Y esto también tiene una cosa que es interesante. Eh, justo fíjate, ayer me escribía alguien que no estaba de acuerdo, o sea, que me preguntaba y me cuestionaba, ¿no? Como, ¿por qué? Sí, ¿por qué sí? ¿Por qué si me gustan tanto las artes o por qué si he tenido ciertos acercamientos hacia proyectos más artísticos? Porque he hecho proyectos comerciales, ¿no? Que me parecía muy lindo y en medio, al mismo tiempo como un poco ingenuo, porque finalmente, pues digamos, cuando haces un juicio así, tiene que ver mucho con que no sabes cómo funciona la industria para la que trabajamos, porque en últimas es una industria también, ¿no? Entonces me parecía como muy tierno y muy ingenuo porque había como una necesidad de generar un conflicto, como un conflicto sobre por qué he hecho la serie de la comedia o por qué tal, pero fíjate, actores como tal, o sea, pero sabes, sabes, mencionándome como, pues es que fíjate que Robert De Niro ha hecho tal y es que Al Pacino ha hecho tal, y entonces me parecía como muy curioso porque es un desconocimiento como muy grande y muy ingenuo y como muy naif, y al mismo tiempo entiendo, pero digamos que dentro de, dentro de mi trabajo no soy, no sé, como que tanto que no me gusta generar un juicio hacia el otro, al que está generando ese juicio a priori, ¿no? Como que, como que entiendo perfectamente la incomodidad, pero también comprendiendo mucho
lo que realmente hago, que es trabajar como un arquitecto tiene que hacer a veces un edificio que le gusta y un edificio que no le gusta, o como una persona que licita un proyecto que le apasiona más o le apasiona menos. Y eso es como una cosa que a veces la gente no entiende, lo que a veces significa tener un oficio más artístico o menos artístico, es que al final es un trabajo, ¿no? Es como el músico de Ay, sesión que un día tiene que hacer Goldberg Variations de Bach y otro día tiene que hacer algo super pop porque tiene que trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre he visto esta profesión desde ahí, desde un oficio que es muy parecido a cualquier otro. Lo que pasa es que tiene un cierto nivel exponencial y tiene un cierto nivel de compromiso, incluso como lo sentía yo ayer hablando con este chico, que es como un nivel de compromiso casi que conceptual, que a veces a uno también se le escapa, porque finalmente uno también es una pieza de un andamiaje mucho más grande que está por encima de uno. Digamos, las decisiones no las tomamos nosotros del todo. Nosotros, y más en el trabajo del actor, las decisiones son muy solo en nuestra pequeña limitación, porque realmente es una profesión que trabaja con la limitación de, para empezar, de una guía que es un guión, luego de un director, luego de una cadena de producción, luego de unas necesidades muy específicas. Entonces, nuestro trabajo, que a veces es creativo y que muchas más veces pertenece al ámbito del entretenimiento, pero cuando es creativo, pues también es muy excepcional y es muy especial, ¿no? Digamos, ahorita entre esas dos producciones que hice, que son producciones grandes, una para Netflix y otra, una producción para Disney Latinoamérica, hice una pequeña ópera prima en donde sí pude poner en disposición de ese trabajo todos mis aprendizajes a nivel de mi trabajo más artístico, de mis aspiraciones, de mis gustos, de mi fuerza interpretativa, que es una ópera prima de un director que se llama David Herrera, y esto se llama Una sensación extraña, y nunca había tenido la oportunidad de hacer un género como este, que es otra cosa que digamos, en Latinoamérica y en Colombia nosotros exploramos mucho más géneros que son totalmente realistas, en donde la actuación es muy naturalista, en donde nuestros conflictos humanos son muy locales, coloquiales, están muy relacionados con nuestra cotidianidad y con nuestra idiosincrasia. Entonces, al tú, por ejemplo, tener siempre trabajos tan apegados a esta realidad, pues la dimensión psicológica, la dimensión humana de los personajes es muy local, ¿no? No es imaginativa, no es tan creativa. Entonces, pudimos hacer, esto era un thriller psicológico enmarcado en la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra que es justamente como el principio de las luchas bipartidistas del siglo pasado en nuestro país. Y era un tema muy interesante porque el director quiere pretender hacer como una obra que es cinematográfica, muy enfocada, muy vista desde la política, con unas metáforas muy plásticas y muy acercadas al tiempo de hoy, pero entonces para no hacer una cosa totalmente histórica o hacer una cosa totalmente política y que se vaya hacia lo panfletario un poco, entonces lo que él ha querido hacer es como una especie de analogía y ubica en el tiempo de la Guerra de los Mil Días un conflicto que tenemos los colombianos o que hemos tenido los colombianos en las últimas décadas, ¿no? Que es un tema, bueno, último siglo, un tema de violencia brutal, que es como la génesis de esa violencia, pero con unos temas muy duros que vivimos hace algunos años que tenían que ver con los falsos positivos en nuestro país y que son fosas que se encuentran, fosas comunes que se encuentran en algunos sitios de nuestro país en donde se les adjudica a ciertas personas o ciertas personas de la población civil como pertenecer a un grupo o a otro, a un grupo armado o a otro. Bueno, es una tragedia durísima de la cual se ha hablado muchísimo, pero vista desde la poética, lo que este director hace es como enmarcarlo en otro sitio, en otro lugar histórico, para un poco resguardarse de todo el tema histórico y todo el tema político y poderlo hacer desde una manera mucho más poética. Y es además una obra que tiene que ver con el trauma de los soldados de guerra
que además en la historia de la cinematografía y de las narrativas se ha visto mucho más desde Vietnam un poco, desde que la guerra empezó como la guerra en realidad históricamente, al menos por lo que yo entiendo y lo que yo sé, digamos, se partió en dos desde que la gente pudo empezar a ver la guerra. Cuando nosotros los seres humanos no teníamos conciencia de lo que eran las guerras porque no podían ser transmitidas, pues la guerra era una cosa que pasaba, pero que finalmente tú no podías ver, ¿no? O sea, es otra concepción sobre un hecho histórico. A partir de Vietnam, digamos que la población alrededor del mundo empezó a ver lo que eran las guerras. Y a partir de ahí se empezó a tratar o a hablar a nivel cinematográfico y audiovisual todo el tema de los traumas de los soldados de guerra. Pero nunca hemos puesto, por ejemplo, esos traumas en periodos mucho más antiguos, pero siempre ha existido. Yo creo que psicológicamente en el medioevo era igual, o digamos en cualquier momento de la humanidad en conflicto, pues esto generaría en una escala de valores de lo que estaba pasando en esa sociedad en ese momento unos traumas durísimos. Entonces, esta película es básicamente hablar de los soldados, del trauma de guerra de un soldado en el marco de la Guerra de los Mil Días, en donde además a través como de una fábula de suspenso, de suspense que le llaman en España psicológico, él empieza a tener un contacto con una cantidad de personajes que ya están muertos, incluyéndome a mí, que soy la esposa del soldado. Entonces, trabajar eso tiene una dimensión muy interesante a nivel psicológico y a nivel emocional, ¿no? De la materia con la que uno trabaja. Y esta fue una película que se rodó, además, todas las secuencias son en plano secuencia, lo cual lo acerca mucho más a la teatralidad que al sistema audiovisual o como a la técnica audiovisual, la técnica cinematográfica. Es en blanco y negro y tenía unos tintes como de volver a la tragedia cuando uno, no sé, quien tiene relación, digamos, con todo esto, ya no era drama, era tragedia, ¿no? Que es otra cosa totalmente distinta de trabajar y que tiene otra calidad en la emoción, que está puesta en el cuerpo desde otro sitio, porque tú sabes también que psicológicamente todo se traduce al cuerpo, ¿no? El Todo. cuerpo es nuestro material de trabajo y por tanto es el lugar en donde los actores tratamos de poner muchas veces las emociones, más que en la voz, que también, evidentemente siendo parte del mismo instrumento, pues nos ayuda a comunicar, ¿no? Pero el cuerpo es una cosa muy interesante y lo podía, por ejemplo, explorar podía explorar las dimensiones como psicológicas y las emociones del personaje a través del cuerpo, porque esta obra, a diferencia de otros formatos de televisión, o de otros formatos audiovisuales, tenía mucha más amplitud de plano y al ser, digamos, un plano secuencias no tan dedicados al gesto como normalmente, por ejemplo, como estamos aquí hablando tú y yo, que yo estoy como en un plano, o sea, esto ni siquiera es un plano medio y el tuyo casi es un primer plano, la expresión del actor debe ser distinta a si yo estoy en una pantalla, o sea, si me puedes ver completamente, que es un poco como vemos el teatro, en donde vemos un plano general. Entonces ahí la expresión y la emoción está mucho más apoyada en el cuerpo que en el audiovisual, que normalmente siempre está mucho más en el primer plano, en donde el actor debe poner toda esa emoción En la en cara. el rostro, en el gesto. Es muy distinto un gesto de un plano general a un primer plano, ¿no? Entonces, todas esas son como pequeñas herramientas y distintos procesos en donde el, el personaje, su construcción de manera psicológica o física, pues es distinta. Ahora, María. también está tu propia psicología, cómo no te afectas tú personalmente a través de esto que vives o que interpretas, ¿no? De hecho, perdona María, Por favor, es te que iba, no, no, es que a mí me encanta escucharte. De hecho, probablemente cuando acabe el directo te vaya a llamar yo para hablar otro poco, porque si esto me vas a ver a poco. pero por Eh, favor, bella. Te voy a comentar que mucha gente te está saludando, te está diciendo que te ama, supongo que estás muy acostumbrada, que te aman desde es que Argentina. no lo veo. Ay, Pues qué lindo.
Pues yo te lo digo, que te ama un montón de gente. También tenemos, espérate, una pregunta. Vale, ahora te lo digo. Eh, Te saluda también mi amiga Rocío, ya sabes, mi Ay, amiga guapa. íntima, y, ¡mua! Y te hace una pregunta. Entonces te voy a hacer la mía y la de Rocío a la vez para que tú nos contestes. La de Rocío es, ¿en qué medida tu vocación ha influido en tu vida y en tu desarrollo personal? Un poco lo que ibas a Wow, entrar ya qué en lo que es lo bonito. personal. Y mi pregunta era, ¿qué estás, o sea, qué es necesario en ti siempre, independientemente de que sea comercial, que lo ames más, que lo ames menos, que concuerde más con tu energía, con tu esencia o no? ¿Qué es lo que siempre pones tú o qué es lo que un requisito que tiene que haber o que tú o qué es lo que pone María Cecilia en todos los personajes, independientemente del formato Claro. o del... Genial. Entonces, vamos a empezar. Empiezo por la primera, que era de Mm, qué manera lo que yo hago ha influenciado mi vida. Pues mira, hay cosas que son muy chistosas también en la vida. Digamos, los actores estamos muy acostumbrados a trabajar con el no, o sea, con el no, digamos. En mi carrera, yo empecé muy joven, di tú, a los 17, 16, 17, de manera profesional. Trabajaba en un teatro en Cali haciendo obras que ya, digamos, eran obras juveniles para estudiantes, pero también hacíamos temporadas, pero pues hacíamos unas obras juveniles y ya en esa época estaba en la universidad y empezaba a hacer mis primeras cosas con la cámara, ¿no? Pero ¿de qué manera me ha influenciado? Pues por un lado, los actores somos, como hay una dualidad muy loca, al menos desde mi punto de vista, somos muy seguros y la gente cree que somos muy seguros, pero somos muy inseguros al mismo tiempo. O sea, ¿por qué? Pues número uno, estamos muy acostumbrados a que nos digan que no. Siempre estamos, no sé si eso sea muy positivo o sea negativo, pero quieres que te cuente una cosa muy chistosa. Yo a veces estoy tan acostumbrada a que me digan que no en los castings, digamos, de 10 castings que uno presenta, en la vida le sale uno y uno presenta muchos. O sea, y en 20 años de carrera, pues imagínate las veces que me habrán dicho que no. Entonces, a veces yo siento que cuando yo, por ejemplo, es un ejemplo, si yo voy a un banco, igual a hacer una solicitud de una tarjeta de crédito, ya siempre tengo el no, o sea, siempre siento que me van a decir que no. Pero es porque tengo como viciado que cada vez que voy a aplicar a algo, es un ejemplo, me van a decir que no, o sea, es muy chistoso, pero eso creo que tiene que ver, o sea, lo estaba pensando el otro día y yo decía, pero claro, eso tiene que ver con mi profesión. Siempre voy con el no por delante y a veces esa inseguridad se me pasa a planos muy curiosos, ¿sabes? Como o esa duda. También al mismo tiempo hay una cosa muy linda y es también vivir con esa negativa. ¿Sabes? Esa negativa que tenemos de antemano los actores, con la que al principio nos cuesta mucho, y esto se lo digo a los jóvenes actores que de pronto me pueden estar escuchando, y es que a veces pensamos que es una cosa personal, y es que nosotros no estamos bien, que digamos, estoy más gorda, estoy menos guapa, o estoy, igual estuve insegura, o lo hice mal, lo hice bien, pero a veces realmente con el tiempo vas soltando y te das cuenta que no tiene que ver contigo, que cuando algo te llega o no te llega, yo hoy en día lo entiendo hasta místicamente, es raro y ya les voy a explicar por qué. Es que tú eres mística y por eso te amo también. Sí, claro, yo he entendido que número uno, cuando algo te llega, un personaje te llega, es porque algo de ese personaje estás trabajando personalmente, como una especie, la gente que está relacionada con las constelaciones familiares o las constelaciones o esas cosas, yo lo veo por ahí. Hay algo de eso que tengo que pasar por ahí que no lo tengo que pasar en mi vida real, en mi realidad o en mi cotidianidad o en mi círculo o en mi experiencia como ser humano, pero lo estoy pudiendo pasar o atravesar por medio de ese personaje. Y eso es como muy gratificante porque además neurológicamente, que eso ya son como cosas que uno se pone a investigar, cuando tú estás interpretando ciertas cosas, tu cerebro no sabe que tú lo estás engañando, pero tú lo estás engañando. Por ejemplo, cuando llego al llanto en una escena, pues tu cerebro no está diciendo, no, es que estoy actuando, que está, no, tú estás llorando realmente.
Entonces, es interesante porque al mismo tiempo es como cómo te blindas para que esas situaciones no te drenen la energía, pero ¿por qué estás viviendo esto? Yo, por ejemplo, jamás en mi vida, y gracias a la vida, nunca he estado hospitalizada, nunca, jamás. Y este personaje que le cortan el cuello, pues tuve que pasar por tener muchísima paciencia y entender un proceso de hospitalización, rodar en un hospital abandonado, que me metieran como un tubo por la garganta porque me hacen como una especie de traqueotomía, ¿cómo se llama esto? Yo tampoco lo sé, pero sí, En fin, traqueotomía o algo así. eso, exacto. En términos médicos, para mí era muy complicado estar ahí y sobre todo con la paciencia que hay que estar, digamos, estaba llena de sangre, con una cortada muy particular hecha en efectos especiales, evidentemente, pero además el tiempo que tienes que estar mientras hacen todo un seteo, cambian las luces, cambian la cámara y estás ahí y respirando y con cosas metidas en la nariz, yo nunca había tenido una sensación así. Pero entonces es interesante cómo puedes llegar a un aprendizaje humano a través de una ficción. O sea, cómo realmente eso me permite ponerme en los pies de las personas que han podido estar o que están en una Eso situación. te iba a decir, pero porque no es una... Ay, mi gata está enloqueciendo, no os asustéis. Si oís ruidos es mi gata. Eh, Porque no es una, o sea, sí es una ficción, pero eso le podría pasar a alguien. Yo creo que por eso Por es supuesto. tan mágico, ¿no? Porque hay un tema de empatía, hay un Mm, tema de conexión con el otro muy fuerte. Y me parece es brutal todo fuerte. lo que has dicho. Quiero, el otro día, después del directo con Rocío en Año Nuevo, conecté con una cosa que acabas de decir y te la quiero devolver, y es una cosa es saber pues que todos tenemos valor y otra cosa es creerse importante. O sea, creo que hay que encontrar ese equilibrio entre valorarse a uno mismo, pero quitarse importancia. Entonces tú hablas del rechazo. El rechazo no es algo personal, no te están rechazando a ti, María Cecilia. Pero me parece muy bonito que lo hayas dicho y creo que puede servir a muchos actores y a Muy muchas curiosos. personas en Yo, general. digamos, como que en algunas conversaciones con algunos actores les he dicho, chicos, yo a veces tengo como estas inseguridades sobre la vida, ¿sabes? O sea, es raro porque al mismo tiempo es como que es raro, es una profesión muy bonita que te regala cosas muy lindas, ¿sabes? Como el que la gente te aprecie o que la gente te sonría o que la gente te ayude. A veces incluso te ayudan en cosas que es cotidianamente pues no ayudarían a otras personas, que es rarísimo y que a lo cual a mí a veces no me siento muy cómoda, pero o la gente te saluda o te admira en la calle, estas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo uno sobre esas cosas tiene mucha, al menos yo tengo a veces mucha inseguridad, ¿sabes? Es porque estoy, eso es como una, como lo que te decía, es como una cosa rara que lo reflexionaba un día que teníamos un círculo de actores hablando para, justamente tengo una gran amiga psicóloga que es actriz y psicóloga y quería como indagar mucho sobre cómo ayudar a los actores psicológicamente a tener como un desarrollo en su carrera y en su humanidad, ¿no? Porque también es una carrera que puede confundirte mucho, porque a veces, por ejemplo, no eres actor de profesión o no llegas con, o sea, no te cuesta llegar a una, o sea, no llegas con una gran valoración de tu trabajo, ni te ha costado, sino que simplemente haces un show y estás en el ojo público de muchísima gente y no sabes cómo dimensionarlo o cómo manejar estas cosas. Y a veces hace mucho daño. O de repente eres un niño muy chiquito que todavía no tienes la cabeza moblada y de repente tienes una cantidad de atención y de privilegios que si no estás muy bien asesorado psicológicamente, muy bien acompañado, pues te puede arruinar un poco un proceso a nivel social, a nivel de tus compañeros o de cómo te desarrollas a nivel familiar o no sé, con tu círculo, ¿no? Entonces, sí que tiene una cantidad de cosas muy curiosas este trabajo, ¿no? Hay también, por ejemplo, momentos en la carrera de un actor que son muy duros y es que nuestros trabajos, en la pandemia, di tú, por ejemplo, mucha gente que trabaja a nivel artístico, fotógrafos de cine, amigos que son, digamos, que hacen cámara, guionistas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en pequeños bloques
difícilmente a veces tenemos todo el trabajo del año ocupado. Entonces, en la inestabilidad nos sentimos estables. Esto es una cosa que la gente no entiende muy bien, pero por ejemplo, yo tengo a veces mucho trabajo y de repente durante 6 meses tengo que saber organizarme bien económicamente porque luego en 6 meses no trabajo. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque la cadena para la que normalmente trabajas pues te tiene relacionado con un producto que está al aire, entonces no puedes estar en otro porque, ¿sabes? O de repente tienes como un ciclo en donde tienes mucho trabajo y luego tienes menos, ¿no? Entonces, en esa inestabilidad, toda la gente que se dedica al audiovisual, la gente que hace cámara, la gente que hace foto, lo que te contaba antes, producción, uno se siente muy cómodo porque es el ritmo de nuestro trabajo, que es a veces un tanto inestable. Las personas que trabajan de lunes a domingo, de lunes a viernes, perdón, tienen otra manera de organizar su cabeza y quizás se sientan inseguras si tienen esos baches tan grandes en donde nosotros nos sentimos cómodos. Pero no deja de ser algo que genere mucha inestabilidad. Entonces también hay muchas cosas psicológicas que pasan en la vida de uno durante esos periodos en donde uno además no se siente muy útil. Y también le pasa a un actor cuando empieza a cumplir un ciclo laboral o un ciclo de vida en donde uno realmente se siente inútil. Y realmente sí que hay muchas cosas que podríamos hacer, pero también es una profesión que quieras que no, o te autogestionas y aprendes a hacer tus propios shows, como lo hace, por ejemplo, de una manera fantástica la gente que hace stand-up comedy o la gente que hace monólogos o los comediantes o la gente que hace unipersonales, pues evidentemente podrán estar siendo mucho más útiles durante mucho más tiempo que las personas que están Que más paradas. no, no, y que las personas que están más acostumbradas a trabajar con un equipo de trabajo. O sea, si yo trabajo normalmente como actriz en ciertas producciones, siempre voy a depender de producciones para estar en actividad. Entonces, por ejemplo, quien puede currarse un trabajo individual tendrá siempre una herramienta para en los momentos en los que no estás en un proyecto, estar siempre muy activo. Yo lo que recomiendo y lo que yo quisiera practicar más para mí misma y para mi misma salud mental es tratar de desarrollar otras cosas en donde no solamente económicas, sino inspiracionalmente, tú estés siendo productivo. O sea, a mí me gusta coser, entonces, ¿cómo hago para que eso sea una entrada económica, pero también a nivel inspiracional? O me gusta escribir. ¿Cómo hago para poder desarrollar proyectos que me permitan a mí como ser humano, no como actriz haciendo un personaje, sino como ser humano, estar mucho más estable en mi emoción, sentirme mucho más productiva y si no estoy trabajando para otros como normalmente solemos hacer, estar más tranquila a nivel creativo en dónde pongo esa energía creativa, ¿no? Pero bueno, creo que nos fuimos como para otro tema, pero fíjate, todas estas No, cosas... pero bueno, tú eres otro nivel, tú eres otra cosa. O sea, tú lo mismo sola que acompañada, vamos, collares, lo que te echen, lo que te echen. Pero bueno, Pero me espérate, parece me parece interesante lo que hablas y creo que mucha gente que anda por aquí, sea más por el tema psicológico o sea por el tema actoral, eh, lo de la inestabilidad, o sea, a mí lo de que, o sea, yo es que de verdad recomendaría en todos los colegios que se hiciese, se actuase. De verdad te lo digo, porque es muy saludable. ¿Cómo no? O sea, da igual, es verdad que habrá gente más estable emocionalmente que otra en tu profesión como en todas. Y no claro, todo el mundo es como María Cecilia, esto también hay que decirlo. Hay gente que tiene una pedrada en la cabeza como un piano, pero esto es así. Pero yo te diré que el hecho de que estéis preparados para los cambios, que aceptéis los no, todo eso es de una salud. mira, Eso es de una por ejemplo, salud. hay una cosa que es como muy fuerte y es que nosotros hacemos familias. Esto es muy difícil de entender, pero también es muy sano de entender. Y es que en nuestra vida, o sea, yo conozco muchísima gente porque tú ten en cuenta que nosotros somos equipos de 40, 70 personas, 30 personas que nos reunimos intensamente durante 2 meses, una semana, 6 meses a hacer un proyecto y luego pasas a otra, y luego pasas a otra, y luego pasas a otra, y así toda tu vida.
O sea, hay una cosa sobre la impermanencia que es brutal en mi trabajo. O sea, de repente trabajas como piña, así impresionante con alguien con quien luego te vuelves a ver en un tiempo muy largo y se cruzan muchas vías de comunicación, trabajamos mucho en equipo porque, digamos, que eso es muy triste que mucha gente de la profesión que se dedica a actuar no lo entienda. Como qué importante es entender el trabajo de la otra persona que trabaja en vestuario, en sonido, en luces y cómo todos los equipos hacen parte de una misma rueda o de una misma sincronización y cómo es de valioso aprender a valorar el trabajo del otro y entender que si tú haces bien tu trabajo, pero además colaboras en el trabajo del otro, todo es una simbiosis que es fantástica, ¿no? O sea, eso es clavísimo. Muchos actores no lo entienden. O sea, muchos actores no entienden la dimensión humana que tiene el trabajo adentro de, o sea, no hacia Pero afuera, sino también adentro en los equipos en los que armas, ¿no? Cómo es importante entender el trabajo, la dificultad que tiene un productor, la dificultad que tiene el trabajo de la persona que llega a conectar luces 3 horas antes de que tú llegues, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para que tú a las 7 puedas entrar a trabajar, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, entender que eso es un trabajo que se hace en equipo y que además son equipos que van fluctuando y cambiando a lo largo de tu vida. En un año puedes trabajar con 5 equipos distintos, compuestos por un mogollón de personas. Entonces, sí que es muy interesante entender esos límites, ¿no? Hasta dónde va mi límite con el otro y qué es lo que yo también necesito para poder hacer mi trabajo bien, para poder llegar ahí y brindar lo que tengo que brindar. Había una pregunta que decía, ¿yo qué pongo, independientemente que el trabajo me guste más, me guste menos, me identifique más o menos con el esta es mía, esta hay una, pregunta es a mí, ¿sabes qué mía. me gusta? Me gusta entender, aprendí con el tiempo que todos los trabajos que hago, de todos los trabajos que hago, aprendo. O sea, o bien en una dimensión psicológica o una dimensión humana o en una dimensión técnica, que no es menor que las otras dimensiones. Si bien, por ejemplo, un trabajo me ayuda a ponerme, por ejemplo, en los pies de otro para entender lo que es el maltrato que afortunadamente no he sufrido y para poder quizá a través de lo que estoy haciendo comunicar lo importante que es ver esto en la sociedad. Y eso me lo da ese personaje o me da la capacidad de entender la dificultad que me podría llegar a dar a mí estar en una camilla en un hospital con un accidente así. O sea, como que son muchas cosas las que me hacen reflexionar, pues, digamos, en ese trabajo haciéndolo pude entender o no, una cosa que es tan linda como la vulnerabilidad humana, ¿no? Lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos cada persona, tanto físicamente como emocionalmente o internamente. Entonces, trabajar con esos materiales ha sido estupendo en ese proyecto, pero en el otro proyecto, que es un proyecto que es absolutamente exterior, pues ahí me da, digamos, no tengo no me suple una necesidad ni artística ni humana, pero técnicamente tengo que estar, por ejemplo, siempre con el mismo nivel de energía todos los días, con un nivel de energía muy alto que me implica un nivel de concentración, un nivel de ritmo en los textos, que no me permite, por ejemplo, hay trabajos como el personaje este que es más denso, que es más triste, en donde yo podría llegar triste e incluso esa pesadez física, esa sensación personal me sirve para trabajar ahí. Pero si yo llego a un trabajo que me exige mucha energía, que me exige ritmo, yo tengo que tener la habilidad de transformar mi pesadez personal y entender que lo que tengo que poner ahí es siempre el mismo nivel energético, aunque esté incómoda con el vestuario, que me pasa mucho con el personaje de la comedia que hago de Chichipatos, porque yo soy cero como ese personaje. O sea, estoy súper apretada, súper llena de, bueno, yo me pongo muchas cosas, pero a otro nivel y con un pelo así. Y cuando paso 10 horas de mi trabajo, de mi día así, pues yo personalmente, y además me están tocando, oye que el maquillaje, oye que el sonido, oye que la ropa, oye que la arruga, oye que la cámara, oye que tal. Eso también hay un nivel de aprendizaje, porque cuando trabajas en la limitación es más difícil que trabajar en tu comodidad.
Entonces, trabajar en la limitación es una enseñanza muy grande que te sirve para la vida, que te sirve cuando voy a hacer una fila en la DIAN y me siento limitada, ¿sí me entiendes? O sea, son como pequeñas enseñanzas que si uno está abierto, la Total. DIAN acá es como la hacienda, ¿sabes? Has Hacienda, dado, has dado en una clave, el nivel de apertura también. claro. Ojo, Si el no, nivel de apertura. si estás, pero si te tomas ya la vida en un plano muy práctico, muy pragmático, o quizá, pues, que no está nada mal, es como lleves la vida, o no le quieres, o no quieres ver como el valor que hay en esas cosas, pues seguramente pues te sabrá mal y te parecerá lo más aburrido del mundo y no le encontrarás nada. Pero yo sí creo que uno puede encontrar con el tiempo aprendí, sobre todo porque fíjate, en la época en la que viví en España, hice muy pocos trabajos interpretativos en esos 5 años, los hice, pero hice otra clase de trabajos de otras cosas que también me enseñaron mucho. Me enseñaron principalmente a apreciar el trabajo que tengo hoy en día, porque antes de irme a España quizá tenía un volumen de trabajo muy grande, pero no tenía una valoración tan fuerte sobre mi propio trabajo y sobre lo que hacía, sino que daba todo muy por hecho. Los años en España, de la ausencia de mis proyectos artísticos o interpretativos, o todas esas ausencias me enseñaron a esto, a que hoy en día cuando estoy en una situación que algo que no me gusta tanto, igual busco de dónde aprender. Porque lo que sí siento es que en la vida de un actor, que antes, por ejemplo, todo era muy radical, ¿no? Era como un actor en nuestra industria acá, pero digamos en industrias en donde existe, por ejemplo, el musical o en donde hay, la gente está más acostumbrada a hacer trabajos épicos, pues sí que hay técnicas que además de interpretar sirven mucho para el trabajo. Hoy en día, antes, entonces, si tú actuabas y bailabas y cantabas y hacías esgrima, acá se veía como, pero ¿qué estás haciendo? Afortunadamente, las industrias se han ido abriendo y hoy en día todas esas herramientas son muy válidas. Para mí, en este trabajo, cuanto más cosas sepas hacer, tienes más herramientas para poner a favor de. O sea, si Obvio. buen panadero, puedes hacer un personaje fantástico y espectacular que no podrías hacer si, o podrías hacer, pero tendrías que hacer una investigación previa y aparte. Pero cuantas más cosas puedas hacer y poner a favor de tu oficio como actor, ya como persona, pues fantástico. Si sabes de psicología, puedes hacer un desglose de un personaje desde esa dimensión psicológica y siempre será como una herramienta más que puedas poner al trabajo. Total. Todo lo que quieras hacer cabe dentro de este trabajo y de la aplicación que puedes tener en él. Bella, te Mm. voy a ver, a hacer otra pregunta que hay por aquí. Vale. Me preguntan dos cosas. Estoy muy triste, o sea, muy triste tampoco, pero porque quedan 7 minutos solo. Hay dos preguntas que te hacen. Una Rocío de nuevo, que está muy atenta aquí, sobre el tema del oficio y el amor. ¿Cómo concilias un poco, entiendo, el amor? Es que se corta la pregunta, entonces no sé si se refiere al amor así como ancho o al amor de pareja o no sé muy bien, pero vamos, tu profesión y el amor y la conciliación. Y otro, creo que este chico es seguidor tuyo, pregunta que cómo consideras que deben ser los espectadores, no, que si consideras que debe ser el espectador el que se emocione cuando el actor está interpretando. O sea, el espectador emocionado, pero no el actor, o bueno, algo así pone. Es que no se ve bien. Pues a ver. Bueno, igual todas estas cosas que estoy diciendo son desde mi punto de vista, desde cómo yo he abordado mi profesión y en una escala así como muy dicha, poco práctica, porque finalmente este trabajo se trata de hacer, ¿no? Pues una cosa es tratar de verbalizar las experiencias y otra cosa es hacerlas. Eh, pues no sé, mira, yo siento que, pues como les decía, mi trabajo es el trabajo y yo trato de no llevármelo para la casa. O sea, a mí no me influencia, yo cumplo mis horas, mi relación es estable,
tengo una relación hace casi ya 5 años, de la cual me siento muy orgullosa y es muy comprensivo en cuanto a mi trabajo. Sé que para ser pareja de un actor o de una actriz, pues sí tenemos que pasar por una cantidad de cosas que hacen parte del trabajo, ¿no? O sea, tenemos que ser, digamos, muy seguros en lo que tenemos y construirlo, porque evidentemente debe ser muy difícil para alguien ver que tu pareja se da un beso con otra persona, que eso está siendo filmado, que esto está siendo además, lo ven muchas personas en un set de grabación o en un teatro, pero creo que uno tiene que pues tener relaciones que estén por encima de esa clase de cosas, ¿no? Por un lado. Eso sí es como de rigor para que uno pueda, digamos, y ya te digo, si eres actor o actriz y te importa mucho tu profesión y tienes una pareja que no le gusta que te des besos, pues tendrás que entrar a priorizar porque es una cosa que tienes que hacer. O sea, me refiero, o besos o escenas de cama o lo que te pida, a no ser de que tú no quieras hacerla, pero me parece que es más que normal que en tu profesión estas cosas pasen. Entonces tienes que pensarte si cambias de novio o novia o pareja, lo que sea, o cambias de profesión, porque esos preconceptos difícilmente pueden existir. En eso sí es una profesión que tiene unos límites muy amplios de lo que estás haciendo, que es retratar ahí la vida humana. Y luego el amor, yo soy una persona muy amorosa, trato de ser muy amorosa con todas las personas que trabajan conmigo. Y lo digo desde las personas que trabajan en la parte técnica y en la parte artística. Soy súper amorosa y creo que es la mejor manera de que las cosas que tienes alrededor jueguen a tu favor también. Y es la mejor manera para mí. O sea, me parece lo otro, no lo considero, me parece un poco dentro de mi escala de valores un despropósito. Y luego, oye, se nos está quedando como un tema muy, muy bonito y es que yo sí siento que a nivel emocional, espiritual, pues los personajes sí te ayudan mucho a navegar ciertas emociones, a superar ciertos miedos, porque los puedes, digamos, son situaciones que puedes casi que ensayar en una ficción y eso es muy especial. Y también como tengo esta cosa medio espiritual, tal, a mí me gusta mucho como protegerme de cosas que no me pertenecen para no llevármelas justamente a la casa, aunque uno quede drenado emocionalmente por estar haciendo un dramón, entender que eso es físico y que no hace parte de tus emociones. Yo técnicamente, digamos que difícilmente utilizo mis emociones personales o mis experiencias para las pongo a favor de un proyecto. Eso no lo hago nunca, que es una técnica también muy antigua, que hay personas que les funciona, pero normalmente te desgastan y no puedes entrar en un ciclo de repetición. Que en la interpretación es como en la terapia. Yo he estado hablando estos días atrás que hay que personalizar, es decir, no a todo el mundo le sirve lo mismo, no todo el mundo ensaya igual, no todo el mundo trabaja igual, no todo el mundo se relaciona consigo mismo igual. Uh -huh. Esto es único, esto, aunque puedes beber de unos y de otros, pues de método o de pasión o de... Yo diría así un poco, yo por lo menos para cerrar y tú luego te despides como tú quieras, yo diría que lo que María Cecilia le pone a todo y por lo que yo me enganché me enganché, no me gusta, pero por lo que me cautivaste fue porque hay mucha verdad, hay mucha humildad, son dos cosas que para mí, bueno, que son fundamentales. Y tú y yo que tenemos bueno, yo te conocí en un círculo de actores, yo conozco a otros actores españoles, es verdad que colombianos no, algún día ya me llevarás allá y los conoceré, pero los amigos en común que tenemos o los que no sean en común, me da igual, a mí soy muy generosa con vuestro medio porque me parece fascinante por todo lo que he dicho antes, me parece que aportáis muchísimo a la humanidad, muchísimo, de verdad te lo digo, pero, pero a la vez soy crítica porque me tiene que emocionar y tiene que haber verdad, si no, no me llega, aunque sea humor, es que a mí el humor me tiene que llegar también, o Sí, es sea, como una cosa muy subjetiva, pero lo que uno trata de buscar
en la representación es eso que tú estás diciendo. Y eso es como alquímico, porque realmente no hay ninguna técnica que sea, que te acerque a ese momento de verdad que debe transmitir un actor. Lo que preguntaba ahora mismo la persona que nos está viendo, que no sé cómo se llama, pero que es si realmente uno como espectador pues debe emocionarse. Dependiendo del género y lo que está interpretando, eso es lo que uno trata, ¿no? De emocionar, de generar ese momento de emoción en el otro y eso se transmite a través de esa verdad que es tan intangible y tan difícil de llegar y que se llega o por la técnica o por la experiencia que tenga la persona o por la experiencia que está viviendo en ese momento con la cual conecta por un instante con algo que es muy intangible y además muy subjetivo, porque no a todas las personas, todas las cosas Nos llegan igual. le transmite la... Pero creo que un poco este trabajo de la interpretación, que además ha sido algo que se ha instaurado desde la Grecia antigua, desde en Occidente y en muchas otras culturas, lo que trata de hacer es una identificación con el ser humano. Es como es un espejo de la sociedad, es un espejo de la realidad que te permite a través de algo que estás viendo identificarte. En la Grecia antigua era de una manera muy ética porque era la manera en la que se aleccionaba un poco la sociedad, en la tragedia y en todo lo que en los poemas, digamos, de los grandes dramaturgos de la antigüedad en Grecia, pues era un poco como para enseñarle a la sociedad cómo debería actuar, qué es lo que no debería pasar, qué es lo que no se debería hacer. Y en la estructura del teatro griego es muy interesante. Hay un coro que representa a la sociedad, hay un actor que vive una tragedia que le enseña al pueblo lo que no debe pasar, lo que no debería pasar, y a través de ese choque con esa realidad que estás viendo, pues tomar una escala o sea, un aprendizaje. Y pues ya hoy en día sigue siendo eso, uno se identifica con los personajes, uno se identifica con eso que es, que es muy lindo cuando uno le da la dimensión psicológica, es ni lo tan blanco es tan blanco y tiene siempre una porción de negro, ese porcentaje de dualidad en la que vive el ser humano a nivel psicológico, ni cuando algo es tan oscuro y siempre hay un poquito de luz, ¿no? Esa dualidad, esa contradicción que hay en el ser humano es lo que uno trata, dependiendo del género, evidentemente, dependiendo del trabajo, de mostrar y de representar para que las personas puedan identificarse y vivir a través de esas historias, ¿no? Y eso es muy especial, es una profesión que es bonita, es especial, te permite conocer muchísima gente. Ay, se corta, no te oigo, se corta, creo. No oigo. Yo creo que es que se acaba esto. Nos van a cortar, María. No, no te oigo. Se cortó. Te adoro. No, no oigo nada.